Pero luego de 5 semanas de debate y que no haya acuerdo, el tercer estado se harta, se rebela y se retira de la reunión de los estados generales. Consideran que es algo injusto porque ellos piensan, ¿no? Nosotros representamos a 24 millones de franceses. Si representamos al 95% de la nación francesa, ¿por qué vamos a someternos a la voluntad de una minoría que no llega ni al medio millón? No tiene lógica, es irracional. Por eso los miembros del tercer estado se rebelan, se retiran, ojo, se retiran estos generales, se retiran a otra habitación, a otro salón y se van a autoproclamar Asamblea Nacional. Nosotros, los representantes del tercer estado, ante la negativa de la nobleza y el clero, nos vamos a autoproclamar Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros representamos al 95% de la nación francesa. Somos los verdaderos y únicos representantes del pueblo francés. El rey Luis XVI, enterado de los acontecimientos e indignado y molestado por los mismos, decide bloquear la habitación, el salón donde se reunían los miembros del tercer estado para sabotearles la reunión. Pero en ese intervalo encuentran refugio en el salón del juego de la pelota más conocido como Jeu du Pont. Y allí en el Jeu du Pont van a jurar no separarse hasta darle a Francia una constitución. Entonces se da el acontecimiento importante de la Revolución Francesa, conocido como el juramento de la sala del juego de la pelota o el juramento del Jeu du Pont. ¿Ya? De esa manera, el rey está más preocupado, más incómodo, como están ocurriendo las cosas, los asuntos. Así que el rey, Luisito, envía un emisario a la Asamblea Nacional y les pide por favor que no sean necios y que regresen a todo como antes, ¿no? Que se unan a la nobleza y al clero y a seguir debatiendo. Pero no. El conde de Mirabeau le responde pues, al emisario que se vaya, que le diga a su amo que ellos están allí presentes por la voluntad general de Francia, no por la voluntad de su amo. Ellos han sido elegidos por el pueblo y solo el pueblo los puede disolver. Oh. El rey recula. El rey retrocede y le pide al clero y al tercer estado que se reúnan a sus hermanos de la Asamblea Nacional, que ahora se va a llamar Asamblea Constituyente o Asamblea Constitucional, porque esta asamblea tiene que darle a Francia una constitución. Pero el rey no recula, el rey no retrocede pidiéndole a la nobleza y el clero que se unan al tercer estado para hacer la constitución, porque en sí el rey confía en la constitución, el rey quiere una constitución. No, él no es tonto, él no es idiota. Él sabe que una constitución es un límite a su poder, es una cortapisa a su poder, sabe que se va a limitar su poder absoluto, que va a dejar de ser absoluto. Más bien, él lo que quiere ganar es tiempo, porque mientras están debatiendo todos la futura constitución, y él no quiere constitución, y él se da cuenta que esto ya no va más allá, esto no es económico, esto va más allá de lo económico, esto ya se va a una reforma política, ¿no? El rey quiere disolverla constituyente, quiere dar un golpe de estado a la constituyente y por lo tanto el rey va a convocar a las tropas a París y a Versalles. ¿Para qué los convoca? Quieren dar un golpe de estado, quieren invadir la asamblea y suspender todo mediante la fuerza de las armas. Pero en París la gente se ha enterado de los objetivos del rey y por lo tanto en París, alentados por el periodista Camilo Desmoulins, la gente decide defender la asamblea mediante la fuerza de las armas, han puesto sus esperanzas de futuro en la asamblea constituyente y saben que el rey ya piensa con disolverla, así que se va a dar un hecho importante para la revolución. El 14 de julio de 1789 se va a dar la famosa toma de la Bastilla, ¿no? La masa de París
se va a lanzar sobre esta fortaleza de la Bastilla, la va a asaltar, va a conseguir arsenal para defender mediante las armas la Asamblea Constituyente. Y este 14 de julio se ha convertido hasta el día de hoy en el Día Nacional de Francia. La toma de la Bastilla simboliza el fin del antiguo régimen y el absolutismo en Francia. Simboliza, va a haber desmanes, desórdenes en París. Por eso el Marqués de Lafayette va a crear una Guardia Nacional, una especie de serenazgo para imponer la ley en la ciudad. También ese día se crea la bandera tricolor. La toma de la Bastilla, las noticias de la toma de la Bastilla va a repercutir en el campo de Francia. Van a ocurrir por gran parte de Francia levantamientos campesinos, levantamientos populares, insurgencia campesina, conocido como el Gran Miedo, ¿no? O la Grande Peur. La Grande Peur o el Gran Miedo es el conjunto de revueltas de los campesinos. Van a quemar castillos de los nobles, van a quemar títulos de propiedad de los nobles. Va a ser un poco terrible, ¿no? Y este Gran Miedo o Grande Peur va a repercutir a su vez en Versalles, en la Asamblea. El 4 de agosto de 1789, los miembros de la Asamblea Constituyente deciden abolir jurídicamente, legalmente, la servidumbre, el régimen feudal. Ya el campesino no está obligado a pagarle impuestos al señor, ya el campesino no está obligado a trabajar gratis las tierras del señor. Y además, algo muy importante es que se va a declarar la igualdad tributaria. Ahora todos pagan impuestos. Paga impuestos la nobleza, paga impuestos a los miembros del clero, además del tercer estado. El 26 de agosto de 1789 se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, ¿no? El documento más importante que nos ha legado la Revolución Francesa, ¿no? Todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley. Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho a la libertad, a la propiedad privada, a la seguridad y a la insurrección o resistencia a la opresión. Suena bonito, ¿no? Todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, pero no es tan bonito como dice el papel. Las mujeres no son consideradas ciudadanos igual que los hombres y las personas de color tampoco. Así que, ojito con eso. La Asamblea comienza ahora a chocar contra los intereses de la Iglesia Católica Romana. Se va a dar la expropiación de los bienes del clero que serán convertidos en bienes nacionales. La Iglesia Católica tenía muchas propiedades, muchas tierras. Pues déjame decirte que ahora son del Estado francés. Como ves acá se ve más claro, ¿no? El cura entra gordito y sale flaquito, ¿no? Francia no tenía dinero, así que va a buscar sacar dinero de las propiedades de la Iglesia Católica. Al año siguiente, Francia va a emitir sus billetes. El asignado es el billete de la Revolución Francesa, sí, como tu 10 soles, como tu 20 soles, aunque después va a terminar como el bolívar venezolano, perdiendo valor. Pero aún no queda ahí las cosas entre la Iglesia y la Asamblea Constituyente. No. La Asamblea Constituyente va a determinar la constitución civil del clero. ¿Y eso qué quiere decir? Que los curas no le van a jurar lealtad ni al Papa ni a Roma, sino le van a jurar lealtad a las autoridades francesas. Y que los curas de las parroquias no van a ser elegidos por el Papa, sino por los propios franceses. Esto va a ser considerado como un insulto para el Papa. Se está pasando por alto la autoridad del Papa. No le va a gustar para nada al Papa todo esto que te estoy contando. Obviamente, ya es la ruptura entre la Iglesia y Francia. También, como tú sabes que la burguesía es la que dirige la Revolución Francesa, la beneficiada, los burgueses van a establecer la famosa Ley Le Chapelier. La Ley Le Chapelier es una ley que prohíbe que los trabajadores
se organicen y que se manifiesten en huelga. ¿Todo claro? Ya sigamos. Una buena pregunta veo por acá. ¿Está bien o mal separar la religión del Estado? Bueno, hoy se considera que sí, ¿no? El Perú no lo hizo al comienzo cuando se independizó, pero es que va contra los valores liberales, pues muchacho. Un Estado no puede tener una religión oficial. Sería discriminatorio con aquellas personas de otras religiones. Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque mira, países que no han separado la religión con la política son esos países musulmanes, esto que donde la mujer la maltratan, donde la mujer la discriminan, y esos son países musulmanes que no han separado. Yo creo que sí, creo, aunque soy respetuoso y creyente. Muchos franceses ya estaban emigrando. Sí, 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 consideraban que la situación ya se había ido, se había descontrolado, ¿no? Y el mismo rey va a decidir huir hacia las fronteras con territorio austriaco. Va a pedir apoyo, auxilio a su cuñado es austriaco, ¿no? Su cuñado es emperador de Austria, su esposa es austriaca, ¿no? María Antonieta. Así que con sus hijos huyen. Y cuando llegan al poblado de Bahrein, son descubiertos, son atrapados y serán regresados hacia París. Ha fracasado la huida de Bahrein. Cuando son traídos a París en la carroza real, la multitud les va a buchear, les va a pifear, les va a insultar y cuestionar, porque sienten que el rey les ha traicionado, sienten que su rey ha traicionado a su pueblo. Pero las fuerzas del orden, al ver cómo la multitud pedía hasta república, abrió fuego sobre la multitud, desencadenando muchos muertos en este hecho que se conoce como la matanza de Campo de Marte. Este hecho lo único que va a hacer es profundizar aún más, separar aún más al pueblo de su rey, porque muchos miembros del pueblo ya van a comenzar a detestar al rey. Y bueno, en 1791 ya se emite la constitución del mismo año. Francia sigue siendo una monarquía, efectivamente, pero una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria, donde el rey tendrá el poder ejecutivo, la Asamblea Nacional Legislativo y los respectivos tribunales del poder judicial. Se obviamente impone la separación de poderes, cosa que no existía en el absolutismo. El rey mismo va a jurar la constitución, para que tú sepas. Asamblea Legislativa. Se llama Asamblea Legislativa porque se hace leyes, ¿no? En la Asamblea Legislativa ya se va a consolidar ya lo que ya venía de hace un poco de años, los grupos políticos, los clubes políticos, los partidos políticos. Tenemos a los, ¿por qué no se les menciona? Son importantes al inicio. Los fuldenses, los feuillants. ¿Qué son los feuillants? Los feuillants son los fuldenses, son monárquicos, partidarios del rey, luego desaparecerán. Los jacobinos son republicanos radicales. Los cordeliers, los cordeleros, republicanos radicales, más radicales que los jacobinos. 20 de abril de 1792, Luis XVI le va a declarar la guerra a su cuñado, al emperador de Austria, a Leopoldo II, y Leopoldo II decide invadir Francia y será apoyado por su aliado, el rey de Prusia, Federico Guillermo II. Francia ha entrado en guerra contra Austria y Prusia y luego contra media Europa, y ni lo sabían los franceses.
Y ahí, 5 días después de la declaración de guerra hacia Austria, el ingeniero francés Claude Roger de Lille va a componer la famosa Marsellesa, ¿no? Tarán, tan, 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 tan. Al inicio la multitud recibió con entusiasmo la declaración de guerra. Sin embargo, el ejército francés se encontraba descabezado, decapitado, y obviamente va a subir una serie de descalabros, derrotas ante austriacos y prusianos. El pueblo, obviamente frustrado, se la va a agarrar contra el rey, y la masa, la multitud, va a invadir el palacio y las Tullerías donde vive la familia real. La pobre María Antonieta tuvo que poner a sus hijos como escudo para que la masa no la maltrate. El mismo rey fue humillado, le obligaron a beber en nombre de la revolución. Esto fue obviamente el asalto de las Tullerías de 1792. Sin embargo, la amenaza sigue presente y latente. Austriacos y prusianos amenazan con invadir París, pero la gente en Francia se alistaba voluntariamente en el ejército para salvar a la patria. Apunta, 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 apunta. Surge el ejército nacional. Surge el ejército nacional. Por primera vez con la Revolución Francesa surge la noción de ejército nacional. Un noble alemán conocido como el Duque de Brunswick se ha enterado de los sucesos del 20 de junio de 92 contra la familia real. Así que va a emitir el famoso manifiesto del Duque de Brunswick, su manifiesto, donde amenaza a París, chusma zarrapastrosa, atrevida y osada. ¿Cómo se han atrevido a humillar a vuestros reyes? ¡Ay de ustedes si vuelven a tocarle un cabello a la familia real! Yo con mis tropas llegaré hasta París. Voy a pulverizar París para que nunca más vuelvan a hacerle daño a la familia real. Bueno, esta noticia repercutió en París, los parisinos se enfadaron y se la agarraron otra vez contra el rey. Así que el 10 de agosto del 92 se lanzaron otra vez a la residencia del rey, al Palacio de las Tullerías, y ni siquiera el guardia personal de su majestad pudo detener a la multitud. El rey sabía que el único lugar donde podía encontrar seguridad y refugio ante la masa liberada era en el local de la Asamblea Legislativa, y hasta ahí llegó con su familia. Y cuando el rey llegó a la Asamblea Legislativa, la Asamblea, al ver ese espectáculo tan patético, un rey que huye de su pueblo, que le detesta, decide vacar al rey. Van a vacar a Luis XVI, le van a suspender sus poderes, se suspende la monarquía, y así acaba la monarquía en Francia. Y el rey fue encarcelado en la cárcel del Temple, como ves acá, con María Antonieta, con sus hijos, con sus sirvientes. Profe, ¿y quiénes fueron los grandes protagonistas de todos estos acontecimientos en las calles de París? Los Sans-Culottes. Los Sans-Culottes, que es la masa popular de París, artesanos, jornaleros, gente humilde, gente de las clases subalternas, la pipo, la gente de barrio, la tablana, la pascana, kilómetro 22, Huaycán, Santoyo, San Genaro, esa gente brava de París. Pero no olvides algo, ojo, austriacos y prusianos están avanzando. Así que los parisinos van a ir a luchar contra austriacos y prusianos para salvar la patria. Pero antes de ir al campo de batalla, no se van sin antes haber masacrado a los nobles y a los miembros de la iglesia, las masacres de septiembre. Y así se dará la batalla de Valmy. No sé cómo, pero hasta ahora no entiendo, pero Francia le gana a Austria. Francia le gana a Prusia, Francia gana a la coalición invasora. Con eso salvan la revolución y salvan a la república. Bueno, y se inicia la etapa republicana. La etapa republicana se inicia con la reunión de la Convención General. La Convención General no es nada más y nada menos que la primera asamblea de la etapa republicana de la Revolución Francesa. En la Convención Nacional vas a encontrar 3 grandes partidos políticos: la montaña, los montañeses, la Gironda, los girondinos, y los miembros del pantano llanura, que son, como se dice, veletas, ¿no? No tienen algo fijo, ¿no? A veces tiran para un lado, a veces tiran para el otro. En
La montaña sí hemos encontrado a los grandes protagonistas, ¿no? Al jacobino Robespierre, al cordelero Danton, al cordelero Marat, ¿no? Y el pantano, la llanura, jugaba doble cachete entre la Gironda y los montañeses. 21 de enero de 1793, una decisión terrible tomará Francia. El rey será procesado y acusado de traición a la patria. Será condenado, será encarcelado y luego llevado hasta el patíbulo y será decapitado de la guillotina, ¿no? De esa manera acaba la vida del rey Luis XVI. Esto le va a generar muchos problemas a Francia. Bueno, aunque ya es la hora. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Descansito. Voy a dejar el BT para que vayan revisando esta parte, ¿eh? 10 minutos volvemos. ¿Está bien? Ah, sí. ¿Está bien?